Pues muchísimas gracias. Es verdaderamente un honor y un privilegio estar aquí con todos vosotros en unos momentos tan complejos para todos, en unos momentos complejos no solo para los pacientes, para los profesionales, para toda nuestra sociedad. Y la verdad es que lo que me gustaría a lo largo de los próximos minutos, más que a daros contestaciones, es a motivaros a reflexionar sobre dónde estamos, cómo estamos y de qué manera podemos contribuir cada uno de nosotros a poner pequeñas soluciones que de manera colaborativa, congruente, terminen generando un beneficio para la sociedad. Estamos en un momento de fragmentación social, de fragmentación política, que especialmente en los países occidentales, en la Europa occidental y en Estados Unidos están generando tremendas consecuencias. Esto no es una crisis sanitaria. Yo lo he insistido en todos los foros a los que he tenido oportunidad de concurrir e incluso manifestando mi desacuerdo con el presidente del gobierno. Esto no es una crisis sanitaria, nosotros somos parte de la sociedad y por tanto nos vemos involucrados. Somos el último eslabón en una cadena que si falla anteriormente no tiene otra solución. Esto es una crisis social y por esto el COVID-19, la COVID-19, la enfermedad y la infección por SARS-CoV-2 está teniendo efectos sobre todo nuestro sistema y también sobre la cirugía y, para ser más exacto, sobre el ciclo asistencial completo de aquellos pacientes que tienen enfermedades abordables quirúrgicamente. Lo primero que tenemos que plantearnos para analizar qué es lo que pasa, qué impacto estamos teniendo, es cuál es la situación. Y tened en cuenta que muchas veces miramos fotografías, no miramos la película entera. Madrid, por ejemplo, tuvo una segunda ola que empezó, en nuestro caso, finales del mes de julio. Desde entonces tuvimos que montar nuestro comité de emergencia, del que soy presidente, para empezar a dar respuesta a algo que sabíamos que iba a tener un pico el 28 de septiembre. Lo teníamos muy claro y así fue. El 28 de septiembre tuvimos la mayor incidencia y también la mayor afluencia a los hospitales en esta segunda ola, pero habíamos aprendido algunas cosas desde la primera. Por eso es importante cuando nos intentamos a preguntar qué vamos a hacer con la cirugía, es cuál es la situación en la que nos encontramos. Comunidades autónomas como Asturias, que estaban muy bien y aparentemente no tenían los problemas que tenía Madrid, ahora tienen problemas mucho más graves que nosotros, entre otras cosas porque las consecuencias de lo que ha pasado sobre sus sistemas sanitarios son totalmente diferentes. Al fin y al cabo, nosotros tenemos 34 hospitales públicos en el sistema madrileño de salud, lo que nos da capacidad para aumentar, aunque sea montando camas de UCI en los pasillos, tenemos gran capacidad para aumentar. En otras regiones, en otras comunidades autónomas, eso no es lo mismo y, por tanto, hay que tenerlo en cuenta cuando nos planteamos qué soluciones tenemos para este iceberg cuya punta es el COVID-19. Realmente la parte más importante, como os enseñaré un poco más adelante, es lo que no vemos, es los pacientes a los que no les hemos prestado tanta atención, pero que están ahí. No han venido, han tenido miedo, pero están ahí. Y finalmente, la pregunta que me gustaría ayudaros a contestar es ¿cómo podemos responder? ¿Cómo se puede responder? Que no va a ser fácil, desde luego nos va a costar un enorme esfuerzo en momentos muy difíciles para los pacientes, para sus familiares y para los profesionales, que hay que recordar que sufren, por un lado, como potenciales pacientes afectados por la infección, pero también por la frustración que supone abordar algo con mucha incertidumbre y mucha complejidad. Si vemos la evolución de la pandemia en España, vemos que aparentemente el número de casos no fue muy alto en la primera ola, pero era simplemente debido a que no disponíamos de pruebas diagnósticas, fundamentalmente PCR, para medir todo lo que estaba pasando. Probablemente ese pico ahí fue tremendo. Disminuimos gracias a probablemente los ciclos del virus, más algunas medidas que aceleraron la caída, y fijaos cómo estamos subiendo, no de manera homogénea. La primera alzada fue Madrid, la segunda es el solapamiento de Madrid y del resto de la península,
que está enfrentándose a una situación tremenda, que afecta, como dije antes, a toda la sociedad. Y si lo vemos desde un punto de vista global, recordad que aquella infección, aquella pandemia que intentábamos creer que no nos afectaría y que surge en la provincia de Wuhan, en China, ha terminado por causar muchísimo más impacto en la Europa occidental y en Estados Unidos y Latinoamérica que en el resto. En esta gráfica del 1 de noviembre, para poneros un poco en contexto, el número de casos globales diagnosticados era de 46 millones, a día de hoy estamos por 52 millones. 6 millones de personas se han infectado en 19 días a nivel global. Esto es tremendo, esto nunca lo habíamos visto. Y el número de muertes globales estaba el 1 de noviembre en 1.196.000 y a día de hoy estábamos en 1.300.000. Recordad que tolerar cifras de 500 casos de incidencia acumulada en 7 días, de 500 casos por 100.000 habitantes, es asegurarnos una cantidad de sufrimiento extraordinario, un gasto sanitario tremendo, sobre todo muertes de personas que con otras medidas no deberían haber sufrido esto. Y además, todos aquellos ciudadanos, aquellos pacientes, aquellas personas afectadas por enfermedades que no están recibiendo el tratamiento adecuado porque ven el sistema absolutamente saturado por la infección por SARS-CoV-2. Quiero resaltar, como miembro del British Journal of Surgery, que hemos hecho un enorme esfuerzo de publicación de resultados apoyando una iniciativa que surge desde el Reino Unido, pero que es global, que se llama COVID Search, que se puede seguir en Twitter, que han hecho un tremendo trabajo para identificar el problema de la asistencia quirúrgica en el ciclo completo de la asistencia, no solo las intervenciones, que también, pero todo el ciclo completo a lo largo de lo que llevamos de pandemia y especialmente en las peores 12 semanas que nos afectaron entre marzo y abril. Este estudio ha agregado a 510 hospitales en 60 países y lo que se llegó a estimar es que durante las 12 semanas, las peores 12 semanas de la primera ola, se pospusieron o se cancelaron 28,4 millones de intervenciones, de los cuales 2,3 millones eran cirugías oncológicas, cirugías por cáncer. La magnitud, evidentemente, es superior al nada de lo que hemos visto en nuestros sistemas sanitarios. No ya, como se dijo antes, el mejor sistema sanitario del mundo, que no lo somos. No lo éramos antes, seguimos sin serlo. Somos un sistema aceptable que hace cosas aceptables. Pero recordad, somos un país con un Producto Interior Bruto que no está entre los 10 primeros. No nos podemos comparar con Alemania, no nos podemos comparar con Japón para generar actividad médica, ni siquiera con Francia. Y aproximadamente se cancelaron el 72,3%, el 72% de las cirugías que estaban programadas. Evidentemente, la mayor tasa de suspensión a nivel global fue aquellas indicaciones por patología benigna, especialmente en ortopedia. En nuestro hospital, en Madrid, por ejemplo, se intentó y hemos intentado mantener la cirugía oncológica y la cirugía cardiovascular y neurocirugía, así como los programas específicos, código ictus, código infarto, código aorta, pero sin duda, aún así, no todos los pacientes con cáncer han sufrido o han tenido opciones para acceder. En el Reino Unido se calcula que aproximadamente se suspendieron van a ver afectados unos 51 millones de intervenciones, de las que 36.000 son 516.000, de las que 36.000 eran cirugías cardíacas, cirugías oncológicas. Para poder recuperar esto que se perdió, se necesitarían aproximadamente 11 meses, un incremento extra de actividad del 20% y un consumo de fondos económicos de aproximadamente 2.000 millones de libras esterlinas.
Si esto pasa en el Reino Unido, que tiene un sistema de salud muy parecido al nuestro, podemos entender cuál es la magnitud del problema en nuestro país. ¿Qué cirugías se han visto especialmente afectadas? Pues a nivel global, las cirugías por cáncer, tanto las colorectales como las ginecológicas, se han visto afectadas, pero sin duda las que más, el cáncer colorectal y la cirugía del tracto gastrointestinal superior y urológica. Esas tres, los urólogos también han visto muy significativamente, y tenemos experiencia, como os enseñaré después, de lo que está pasando en nuestro propio hospital. El hecho de que muchas veces se considere que algunos tumores urológicos tienen una historia natural algo diferente a tumores más agresivos ha hecho que se vayan acumulando un gran número de pacientes con tumores urológicos, lo que está suponiendo realmente en nuestro ambiente un problema importante. En cirugía por patología benigna, la afectación ha sido más o menos homogénea, pero desde luego en volumen la cirugía del tracto gastrointestinal superior, la cirugía del cuello y la cirugía ginecológica ha sido importantemente afectada. En España se estima que va a haber unos 550.000 procedimientos pospuestos o cancelados como consecuencia de la pandemia. Y os pondré simplemente un ejemplo de un hospital, de mi hospital, y las cancelaciones de las cirugías. O el problema de la lista de espera, más que de las cancelaciones. Si veis en la primera columna, figuran los servicios. Urología tuvo en el año 2019, hasta el momento del corte, 2.076 entradas. Pacientes a los que se indicó un procedimiento quirúrgico. En el año 2020, 1.162. De manera que se han incluido en lista de espera 914 pacientes menos. El problema no es ya que nos haya aumentado la lista de espera que vemos, es que nos ha aumentado la lista de espera o de pacientes que están en ese iceberg que no vemos. Las salidas en el año 2020 al tiempo de corte eran 1.098 procedimientos, cuando en el año 2019 se habían hecho 2.028. Es decir, la diferencia en salidas en pacientes que terminan siendo operados o que salen sin cirugía son 930. Es decir, que no vemos un aumento importante en pacientes que están esperando porque hay muchos pacientes que ni siquiera han tenido acceso al servicio sanitario. Y eso lo hace porque, primero, por el miedo, no han ido a su médico, atención primaria ha estado saturada y puede que haya diferido la asistencia a estos pacientes, hemos tenido retrasos en pruebas diagnósticas, fundamentalmente en aquellas relacionadas con la radiología. Pues imaginad esto a nivel global. Para nuestro hospital, el número de entradas totales en el año 2019 a tiempo de corte eran 24.640 pacientes y en el año 2020 han sido para el mismo tiempo 13.417. Es decir, 11.223 pacientes menos que no hemos llegado a indicar la cirugía. Esos pacientes no han desaparecido, no es que se hayan curado, es que no les estamos dando la asistencia. Influido sin duda por una disminución de la capacidad de producción, pero no solo eso, también por una capacidad de la disminución de solución de problemas por parte de otros niveles asistenciales. Esto ha sido intensamente estudiado por un grupo multinacional de investigadores, entre los que se encuentran incluidos algunos de nuestro propio hospital. Jaime Otero es un cirujano colorectal y analizamos cómo iba evolucionando el impacto de la pandemia por COVID en el tipo de cirugía y en la acumulación de números de cirugías a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que se dividía este impacto en tres fases. Una primera en la que solo se llevaba a cabo la fase de mayor pico, en la que teníamos mayor incidencia acumulada, en la que solo se llevaban a cabo cirugías que supusieran un riesgo vital inminente o que no pudieran ser diferidas por razones vitales, una fase amarilla de cirugía de emergencia y del trauma, y finalmente una fase verde en la que podíamos mantener procedimientos básicos selectivos
teniendo en cuenta la necesidad de cribado de estos pacientes que hay que siempre contextualizar en función del estado epidemiológico de la zona donde estamos practicando. La ventaja en algunos casos en nuestra comunidad, que tiene 6,5 millones de habitantes, es la posibilidad de circular pacientes entre algunos hospitales, aunque eso en los peores momentos de la pandemia fue muy limitado. Si vamos al New England Journal of Medicine, nos hablaron sobre cuáles eran las 3 posibilidades para la cirugía electiva durante la pandemia y básicamente, de una manera muy reduccionista, las 3 opciones que se nos pueden plantear cuando tenemos que dar salida a pacientes que necesitan procedimientos programados por patología relevante es una, continuar con los procedimientos selectivos programados como si no pasara nada. Eso en los momentos de máxima incidencia es imposible de llevar a cabo. El segundo es diferir, posponer aquellos procedimientos electivos que tenemos programados, todos. Eso no puede ser o bloquearía absolutamente el sistema con unas consecuencias de morbimortalidad inaceptables en algunas cohortes de pacientes. Y la última, que es la que adoptamos todos durante el pico de la pandemia, que era avanzar, proceder con los procedimientos quirúrgicos programados selectivos e intentar diferir o limitar el acceso de nuevos casos. En cualquier caso, estas opciones hay que barajarlas siempre que nos enfrentemos a una nueva ola, porque quiero compartir aquí con vosotros que nuestra estimación es que esta segunda ola no es el final de la ola, ni siquiera si tuviéramos vacunas, que no tendremos hasta por lo menos el final del primer cuatrimestre del año 21, tendremos que seguir planteándonos cómo abordar estos enormes riesgos. En el Reino Unido, el NHS, el grupo de PanSearch, liderado desde el Imperial College, ha diseñado un modelo de cuidados con distribución geográfica, cosa que aquí ha sido bastante difícil para gestión de la cirugía electiva en Inglaterra. Aquí deberíamos ser capaces de colaborar entre las diferentes autonomías, ya que no todos vamos a estar en el mismo momento de incidencia de COVID-19, para compartir recursos y dar soluciones especialmente a los pacientes que no pueden seguir esperando una cirugía electiva, una cirugía programada. Sin embargo, esto choca con los enormes problemas de interoperabilidad semántica, tecnológica y organizacional que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Esa es la razón, esa falta de interoperabilidad, por la que no podemos decir que nuestro sistema sea el mejor sistema del mundo. Es un sistema que hacía cosas razonables en momentos más o menos estables, no ante un incremento de demanda como nunca ha visto un Sistema Nacional de Salud. Por ello, mi planteamiento para todos vosotros, como consideraciones generales, es que ante este escenario dinámico, que no es una fotografía, que es una película en continua evolución, os planteéis siempre a la hora de dar respuesta a personas, a pacientes que necesitan tratamiento quirúrgico por patología, tanto de solución rápida, emergente o prioritaria, y aquellos que tienen patologías menos complejas, que penséis siempre en las personas, tanto las que tenemos diagnosticadas y están pendientes de incluir en la lista de espera, como las que ya están metidas en espera, y sobre todo que tengáis en cuenta en cómo organizar un plan para dar salida a aquellas que van a empezar a venir cuando disminuya la incidencia, como nos está empezando a pasar en Madrid, pero todavía no están diagnosticadas o no se ha indicado su cirugía, y que, por favor, podáis empezar a priorizar en función del pronóstico vital y funcional de la patología de base. Si las personas, los pacientes son importantes, igual de importantes son los profesionales. Sin los profesionales no podemos dar soluciones, ni COVID-19 positivos, ni no COVID-19. Y hay que entender cómo organizar esa asistencia, protegiendo tanto a los médicos como a las enfermeras, que se encargan de la parte asistencial esencial que tenemos que tener en cuenta. Y hay que protegerles tanto físicamente, con los equipos necesarios para protegerles, como mucho más importante desde el punto de vista de la salud mental.
En nuestro hospital pusimos en marcha desde el principio programas de apoyo, de soporte a la salud mental, pero tener en cuenta que en escenarios tan complejos como estos, cuando estamos bombardeados, primero, por una demanda asistencial extrema y segundo, por una gran cantidad de noticias que terminan por infoxicarnos, la situación no es un asunto menor. Es algo que tenemos que considerar para poder dar la mejor asistencia a nuestros pacientes. Tenemos que siempre considerar en el plan de asistencia a pacientes para cirugía electiva el material, el equipamiento necesario, la disponibilidad de quirófanos con circuitos separados para COVID-19 y COVID-19 libres, la disponibilidad de camas de UCI de recuperación posanestésica. Esto es sin duda una limitación cuando intentamos a veces aumentar la producción quirúrgica en nuestro hospital, porque muchas veces, aunque podríamos tener cirujanos para llevar a cabo los procedimientos, o nos hemos quedado sin anestesistas o estamos utilizando los quirófanos como unidades de cuidados intensivos, porque recordad que, aunque empiece a disminuir el número de pacientes ingresados en nuestra hospitalización, puede ocurrir que en unidades de cuidados intensivos se tarde 1 o 2 semanas en poder empezar a disminuir la presión asistencial. Y es muy importante definir unas reglas que hagan que todo esto funcione. Es necesario cribar las listas de espera, limpiarlas, porque muchos pacientes, después del tiempo que ha pasado, probablemente o no quieran o no estén en condiciones de someterse a un procedimiento quirúrgico tal como lo estaban meses atrás. Hay que entender la necesidad de trabajar como redes, no diferenciar entre un reto como este, pública o privada, ni siquiera entre diferentes hospitales públicos o servicios. Tenemos que llegar a ponernos de acuerdo en cómo solucionar un problema tan complejo. En mi caso, me encargué en Madrid hace unas semanas de montar un grupo de representantes de las sociedades científicas quirúrgicas madrileñas, más anestesia, más enfermería, más los directivos, para que empiecen a trabajar conjuntamente y creen una red que aporte análisis y soluciones a la consejería, que los propios profesionales nos impliquemos en dar soluciones. No basta con decir que esto no funciona. Esto es tan grande, tan complejo, que simplemente decir que no funciona no es suficiente. Tenemos que dar un paso adelante para montar circuitos que den asistencia a pacientes COVID, pero también, muy importante, tan importante, a los pacientes no COVID. Hay que proteger sin duda a los profesionales y hay que hacerlo de manera rigurosa. Tenemos que no olvidarnos de la necesidad del cribado de los pacientes que se someten a cirugía, no solo porque ser positivo y desarrollar síntomas de la enfermedad en cirugías mayores puede dar como consecuencia unos peores resultados, evidenciado por el estudio de COVID-SORS, sino porque también eso supone un riesgo para los profesionales y los trabajadores que tienen que prestar asistencia a esos pacientes. Y recordad que esos profesionales luego salen del hospital y tienen que entrar en contacto con sus familias, con sus amigos, con sus círculos sociales. Y finalmente tenemos que medir los resultados. Si no somos capaces de medir los resultados, será todo esto wishful thinking. Tenemos que ser capaces de recoger datos válidos, fiables, que podamos explotar para mejorar lo que estamos haciendo. Las medidas generales que propongo es estratificar riesgos y tiempos de demora para poder priorizar las indicaciones de la cirugía. En los profesionales, formar equipos de alto rendimiento estables, que sean tanto fijos para dar asistencia en su propio hospital como que puedan moverse a otros hospitales que ofrezcan recursos disponibles para dar solución a pacientes, a sus propios pacientes, aunque sea en otras instituciones. Eso yo creo que puede ser una herramienta muy útil cuando hay grupos quirúrgicos estables para procedimientos especialmente de alta complejidad, que un hospital puede ofrecernos quirófanos, pero no tener esos profesionales y desplazarnos allí para intervenir a los pacientes. Tenemos que designar áreas limpias para cirugía, según complejidad dentro de la red, y potenciar al máximo la cirugía mayor ambulatoria, ambulatorizar todo lo que podamos. Este es el momento de encontrar soluciones tecnológicas, pero también soluciones humanas. A veces simplemente coger el teléfono y llamar a los pacientes para poder dar mayor capacidad de resolución a nuestro sistema. En cuanto a las reglas, uno de los problemas importantes son los sistemas de información interoperable. Hemos visto que nuestros sistemas de información no sirven para un reto como este. Tendremos que replantearnos esto. Hay que definir 3 escenarios para poder adaptar nuestra actividad: baja incidencia,
incidencia media y alta incidencia, menos de 5 casos por 100.000 es un escenario de baja incidencia, entre 5 casos y 120 casos por 100.000, incidencia media, y más de 120 casos por 100.000 es alta incidencia. Como dije antes, hay que normalizar las listas de espera para poder tomar decisiones según complejidad, centralizar la lista de espera para distribuir la baja complejidad cuando haya una incidencia alta o media, una metacoordinación a nivel regional de los quirófanos, de manera que se puedan optimizar la asignación de quirófanos no ya en un hospital, sino en todos los hospitales de una red, en función de las necesidades de la lista de espera de cada centro, normalizar el cribado del SARS-CoV-2 y apoyar, en nuestro caso lo llevamos haciendo hace tiempo, pero ahora más, el soporte domiciliario, el hospital a domicilio, mediante la combinación de personas adecuadamente entrenadas, sistemas de información actualizados y tecnología para monitorizar a nuestros pacientes. Con eso, no solo intentamos dar soluciones a la lista de espera, sino también disminuir el riesgo para nuestros pacientes y para todos los involucrados en la relación con los profesionales que se pueden ver expuestos al SARS-CoV-2. Y simplemente reseñaros el último estudio que acabamos de publicar en BJS, en British Journal of Surgery, también de COVID Search, que demuestra que las PCRs preoperatorias disminuyen las complicaciones pulmonares de los pacientes que se someten a cirugía electiva durante la pandemia SARS-CoV-2. Es decir, cribar a los pacientes, conseguir una PCR negativa 3 días antes de la intervención disminuye significativamente las complicaciones, lo cual no mejora por hacerles un TAC torácico para ver la situación de su pulmón. Y con todo esto, agradeceros vuestra atención, agradecer la invitación, espero no daros contestaciones y soluciones, sino motivaros para que hagáis reflexiones sobre cuál es la situación en vuestras instituciones, cuál es el problema que están abordando vuestros pacientes y vosotros como profesionales, y podáis encontrar la mejor solución contextualizada a vuestro centro y a vuestra propia situación. Muchas gracias.